Durante las últimas semanas, mientras los focos del mundo apuntaban con preocupación hacia Oriente Medio, una transformación silenciosa seguía gestándose en el sur del continente americano. Aunque la atención mediática se desvió por completo, lo que ocurre en Argentina bajo la presidencia de Javier Milei no se detuvo ni un segundo. Contra todo pronóstico, la economía argentina ha comenzado a mostrar cifras que muchos no creían posibles hace apenas unos meses. En el primer trimestre de 2025, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 5,8% anual, superando incluso a gigantes como China, que registró un 5,4%. ¿Es esto realmente significativo o se trata solo de un dato llamativo? La comparación puede resultar superficial, pero sirve como reflejo del impacto que están teniendo las decisiones radicales de Milei en la economía de su país. Desde que asumió el poder, Javier Milei no ha tenido reparos en aplicar su famosa motosierra. Las políticas de recorte extremo del gasto público, la eliminación del cepo cambiario y una estrategia de shock económico generaron un escenario de incertidumbre en sus inicios, pero ahora los indicadores parecen apuntar en una dirección inesperada: estabilidad y crecimiento. Lo que muchos economistas auguraban como una catástrofe social y financiera, está siendo reevaluado a la luz de los datos. Argentina está experimentando un fenómeno conocido como austeridad expansiva, es decir, crecimiento económico en medio de fuertes ajustes fiscales. Aunque el término pueda parecer contradictorio, Milei lo ha puesto sobre la mesa como una posibilidad real. Este fenómeno ha despertado un debate profundo sobre cómo entender la relación entre el gasto público y el crecimiento. Según la teoría clásica del PIB, este se compone del consumo, el gasto público, la inversión y las exportaciones netas. Por tanto, una reducción drástica del gasto debería disminuir el crecimiento. Sin embargo, esta visión estática ignora cómo las expectativas, la confianza y los cambios estructurales pueden modificar los resultados a largo plazo. En un país como Argentina, cuya economía estaba profundamente deteriorada, la eliminación de restricciones, el control del déficit y el restablecimiento de ciertos equilibrios macroeconómicos pueden tener efectos positivos incluso si implican sacrificios inmediatos. Milei sabía que para generar confianza debía actuar rápido. Una economía sin credibilidad no atrae inversiones, no genera empleo y mucho menos crecimiento. Enfrentando una inflación descontrolada, fuga de capitales y falta de reservas internacionales, su plan apuntó directamente a estabilizar variables clave. La eliminación del cepo, la reducción del déficit fiscal mediante recortes y no mediante aumentos de impuestos, y la reestructuración del Estado generaron un nuevo clima de expectativas. Como resultado, el consumo privado creció un 11,6% interanual, la formación bruta de capital fijo subió un 31%, las exportaciones aumentaron un 7,2% y las importaciones un sorprendente 42%. Esto último, lejos de verse como una amenaza, refleja que los argentinos hoy pueden volver a consumir productos del exterior. Sin embargo, no todo es tan simple. Parte del crecimiento se explica por el efecto rebote. En el primer trimestre del 2024, la economía se había desplomado un 5% como consecuencia del ajuste inicial de Milei. Comparar el primer trimestre de este año con ese periodo de crisis naturaliza cifras que pueden parecer espectaculares, pero que solo muestran una recuperación frente a un suelo muy bajo. Por eso es importante observar también el PIB anualizado, que se calcula proyectando el crecimiento de un trimestre a todo el año. En este caso, Argentina tendría un crecimiento anual del 3,2%, una cifra conservadora que incluso podría ser superada, dado que el mes de marzo de este año aún arrastró impactos negativos. Así, todo apunta a que, si se mantiene la tendencia, el país podría cerrar el 2025 con un crecimiento significativo y más sólido de lo previsto. Pero quizás uno de los datos más sorprendentes hasta ahora sea la variación en los precios mayoristas. El índice de precios internos al por mayor de Argentina mostró una caída del 0,3% en mayo en comparación con abril. Esto puede parecer un detalle menor, pero no lo es en absoluto. Es la primera vez desde abril del 2020, y la primera en 17 años si no contamos el periodo anómalo de la pandemia, que este indicador registra una variación mensual negativa. Es decir, por primera vez en casi 2 décadas, los precios mayoristas dejaron de subir y empezaron a bajar. Para un país que parecía condenado a una inflación crónica, este giro representa un hito simbólico.
Es más, el propio Milei ya había adelantado este resultado durante la entrega del premio de la Escuela de Salamanca, dejando claro que el proceso de desinflación iba más rápido de lo que incluso sus aliados esperaban. Esto no significa que la batalla esté ganada. La economía argentina todavía atraviesa terrenos frágiles. La deuda sigue siendo alta, la pobreza no se ha reducido con la misma velocidad que otros indicadores, y los efectos sociales del ajuste son palpables. Sin embargo, los datos muestran que el plan de Milei está generando resultados concretos. El país ha comenzado a cumplir con los requisitos del Fondo Monetario Internacional, algo clave para mantener abiertas las líneas de crédito y renegociar futuras obligaciones financieras. Esta cooperación con el FMI es también una señal positiva para los mercados, ya que abre la puerta a nuevas inversiones y apoyo internacional. No obstante, es importante no caer en el triunfalismo. Las reformas estructurales requieren tiempo, y transformar un país quebrado en una economía funcional no es algo que se logre en un año y medio, ni siquiera en una sola legislatura. El verdadero punto de inflexión para la continuidad del proyecto económico de Milei está en las elecciones de octubre. Si logra una victoria significativa, su margen de maniobra se ampliará considerablemente. Podrá avanzar con nuevas reformas sin necesidad de negociar cada medida con una oposición hostil. Por ahora, las encuestas juegan a su favor. La popularidad del presidente ha ido en aumento, alimentada por los resultados macroeconómicos y por una narrativa firme, que presenta el ajuste no como una condena, sino como un sacrificio necesario para la salvación nacional. Sin embargo, también hay sombras que podrían empañar ese impulso. Algunos gestos del presidente, como su constante referencia al conflicto en Medio Oriente y su postura pública sobre Israel, han generado tensiones innecesarias. En eventos internacionales como el Madrid Economic Forum, Milei ha reiterado estas posturas sin que tengan relación directa con la agenda argentina, provocando dudas incluso entre sus simpatizantes sobre la necesidad de abordar temas tan lejanos en escenarios tan sensibles. En el fondo, estos momentos no empañan su estrategia económica, pero sí abren una pregunta clave: ¿puede un líder mantener su impulso reformista sin desviar la atención hacia conflictos que no competen directamente al país? ¿Puede evitar los errores innecesarios mientras intenta construir una nueva Argentina desde los cimientos? La respuesta está en la disciplina, tanto económica como comunicacional. Milei ha demostrado una capacidad notable para ejecutar medidas impopulares sin perder completamente el apoyo social, algo que muy pocos líderes logran. Pero mantener ese equilibrio depende, en gran parte, de evitar distracciones que puedan alimentar la polarización. Porque no hay que olvidar que su gobierno sigue siendo percibido por muchos como un experimento. Para sus detractores, Milei es un outsider que llegó con promesas de dinamitar el sistema, pero sin una estructura política sólida. Para sus seguidores, en cambio, es un libertador que por fin ha puesto orden a décadas de caos económico. Lo que ambos grupos no pueden negar es que, con sus luces y sombras, el rumbo ha cambiado. Las cifras están ahí, y por primera vez en mucho tiempo, Argentina ha dejado de ser un caso perdido para convertirse en un ejemplo atípico de recuperación dentro del mundo en desarrollo. Si el consumo crece, si la inflación se contiene, si los inversionistas vuelven, entonces la narrativa de la austeridad expansiva cobrará aún más fuerza. No como un dogma ideológico, sino como una posible hoja de ruta para países en situaciones similares. Claro, cada nación es distinta. Lo que funciona en Buenos Aires puede fracasar en Lima o en Bogotá. Pero la clave está en que alguien se atrevió a intentar un camino diferente y, contra todos los pronósticos, está obteniendo resultados. Es cierto que muchos analistas siguen alertando sobre los riesgos de un ajuste tan brutal. Que el desempleo puede dispararse. Que el malestar social puede estallar. Pero, por ahora, la calma ha prevalecido. Y ese respiro, en un país acostumbrado al sobresalto, ya es un logro. Por supuesto, nada de esto garantiza el éxito final. La historia económica argentina está plagada de repuntes breves seguidos de crisis aún más profundas. Lo que diferencia a esta etapa es que, por primera vez, hay una estrategia coherente detrás. No se trata solo de cortar por cortar, sino de reorganizar la estructura del Estado, de reducir su peso donde ha sido ineficiente y permitir que el sector privado tome protagonismo. No es magia, no es milagro. Es una apuesta racional, con riesgos evidentes, pero también con beneficios palpables. El reto de Milei en los próximos meses será sostener esta narrativa sin caer en provocaciones externas, sin desviar el enfoque y, sobre todo, sin perder el contacto con la calle,
con la gente común que sigue esperando que el ajuste no solo cierre cifras, sino que también mejore su calidad de vida. Y si logra mantener el equilibrio entre el ajuste fiscal y la paz social, entre la ortodoxia económica y la empatía política, entonces Argentina no solo habrá iniciado una recuperación económica, habrá sentado un precedente. Uno que demostrará que incluso las economías más golpeadas pueden encontrar una salida. No sin sacrificios. No sin dolor. Pero sí con dirección, con determinación y con la voluntad de romper, de una vez por todas, con los ciclos de promesas incumplidas. Porque a veces, el verdadero cambio no viene con más gasto, sino con más orden.